Bueno, tenemos aquí a Roberto Santana. Roberto Santana, que no necesita presentación, ex rector universitario, un hombre de primer plano. Pero ahora él es el presidente de la Cámara Dominico-China, la Cámara de Comercio Dominico-China. Y en esa condición que lo estamos invitando porque ustedes han oído al ministro de Salud Pública y a otras voces clamar por insumos para poder hacer las pruebas del coronavirus, y no solamente insumos para los laboratorios, sino también para el personal médico y paramédico que está trabajando actualmente. Bienvenido, Roberto. Estuviste aquí con nosotros. Eso fue a principios de abril. Sí, hace un par de meses. Y hablaba de... Empezando abril. Había propuesto en esa ocasión, un momento tan difícil, que se estableciera un puente aéreo entre China y la República Dominicana, y decía que China estaba dispuesta a colaborar con la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Pusieron atención a esto? ¿Fue validada en el gobierno? ¿Alguien llamó a la Cámara de Comercio Dominico-China para interesarse por esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, realmente vamos a decir que llamaron, como tú señalas, pero no el gobierno, sino el sector privado. Ah, sí. El sector privado se acercó a nosotros en varias ocasiones con motivo de adquisiciones que ellos estuvieron gestionando en China para este tema del COVID, material antiepidémico, equipamiento y demás, y estuvieron solicitando información sobre para validar las empresas a las que ellos le iban a comprar y cosas por el estilo, y también el proceso de consolidación de las cargas, o más que eso, el tema del traslado acá, porque los precios de los fletes se dispararon, que estaban, traer un avión cargado aquí salía inicialmente por $700,000, después eso aumentó a $1,300,000. Estamos hablando de aviones que te pueden traer 130, 140, 160 toneladas de carga. Y bueno, ayudamos a todo el sector privado que... Se produjo el sector privado, sí ha estado adquiriendo. Sí, trajo. Bueno, como el mismo caso de Gonzalo. Gonzalo Castillo llevó su propio avión. Pero de parte del gobierno no. De parte del gobierno no. De parte del gobierno no. Al revés, nosotros sí le enviamos, nos comunicamos con el gobierno para decirle que lo hiciera. No sabemos, de hecho, tuvimos dos contactos con el gobierno al respecto, 2 reuniones al primer nivel de este tema, pero al principio se habló de que no era posible, fueron 2 reuniones. Al principio se habló de que los procedimientos no permitían, los procedimientos de compra no permitían una adquisición expedita. ¿De gobierno a gobierno? Del gobierno dominicano al gobierno chino, o del gobierno dominicano a empresas chinas. Entonces, bueno, es algo que yo nunca entendí. O sea que el estado de emergencia podía suponer parar los derechos sociales, individuales y políticos de toda la gente, impedirle salir, pero no podía permitirle al Estado comprar los materiales necesarios para una emergencia directamente. No lo permitía. Ese fue el argumento que se nos presentó. Evidentemente que nosotros no estuvimos, ni estamos, porque el gobierno está ahí todavía, de acuerdo con ese punto de vista. En una segunda reunión se nos planteó que era que ya no había insumos en China, en el mercado disponible para traerse rápidamente. Entonces, precisamente la Cámara de Comercio lo que habló en marzo, que lo hicimos público, y unas cuantas semanas después incluso participé en este programa explicando eso. Yo señalaba, vamos a adquirir las cosas a tiempo, porque una parte de esos equipos, materiales antiepidémicos y demás, no están en un stock
ahí esperando que alguien venga. Infinito, sino que al revés, como ustedes y yo sabemos, el foco de la epidemia, que es Wuhan, o que fue Wuhan, desde hace ya una cantidad de semanas reabrió y están saliendo una cantidad de trenes con cargas, con 1.400, con 3.500 toneladas para Europa. Y entonces, pues, los países han ido adquiriendo eso. También hay unos 15 países confirmados involucrados en un puente aéreo, cada uno, entre ellos Y ahí México. eran los países, ahí no eran las compañitas chiquitas que crearon para que hicieran negocio. Ahí Bueno, en el caso de México era el mismo gobierno de México. Y tú conoces ese tema de México, Juan Bolívar. Sí. O sea que yo creo que no hubo, no sé si habrá ahora. En esas 15.000 toneladas ni claridad ni voluntad. Que salían, no cabía que nos dieran a nosotros 1, 2, 3, 4, 5 toneladas de esas 15.000. Si hubiéramos hablado con el gobierno chino. Claro que sí. De hecho, voy a explicar. Como tú Porque debes de imaginar. Para Europa 15.000, pero para la República Dominicana no podíamos conseguir 500 o 100 o 200 toneladas. Sí se podía, nosotros hicimos el contacto, como ustedes se imaginarán, la Cámara no únicamente habla con una parte, la Cámara habla con las dos partes. Yo hablé con la parte correspondiente al gobierno chino, de hecho, debo decirlo, y no es una infidencia, me reuní con el embajador de China al respecto, porque antes de yo presentar esa propuesta del puente aéreo al gobierno, yo primero le pregunté al gobierno chino que si ellos estaban en disposición, y ellos me explicaron que sí, que dependía del interés del gobierno dominicano. Del gobierno dominicano, y que ellos estaban en la mejor disposición. Pero ahora la pandemia no se ha acabado. Aquí nos estás atacando y duro. Y tal vez ahora más que nunca necesitamos medidas heroicas y seguimos buscando para frenar esto y evitar que la gente siga muriendo e infectándose. ¿Qué sugieres ahora? ¿Qué crees que se podría hacer en ese sentido? En un momento en que el propio ministro de Salud Pública dice que tenemos problemas con los insumos. Bueno, yo como dominicano y también en mi rol de presidente de la Cámara, yo diría que lo primero que hay que corregir es cómo gestionar el tema, cómo gestionar la crisis. Esto no ha tenido resultado porque hubo una gestión y ha habido una gestión unilateral de la crisis. Al existir una gestión unilateral, es decir, al no permitir el gobierno el acompañamiento de los diferentes sectores desde el punto de vista real, el gobierno ha actuado con una discrecionalidad según su interés coyuntural. En este caso, yo estimo que con un interés político. Y eso no se refiere incluso a los mandos técnicos. Esto no es un tema, para mí, esto no es un tema del ministro de Salud, aunque él pueda justificar algo. Es un tema desde donde emanan las órdenes políticas. Entonces, lo primero que hay que corregir es que, como creo que pidió prácticamente toda la sociedad, el gobierno se deje acompañar de todos los... Ahora está hablando de eso. Los sectores. Oye, supongo que tú oíste el discurso de ayer de Montalvo, quien habló de la unidad y de que el gobierno solo no puede. Para mí, Gustavo, de una u otra manera, siempre estuvo hablando de eso. Lo que no sentí fue que Gustavo tuviera en el control de la situación. Hablando claro, porque yo recuerdo, por ejemplo, que Gustavo habló en un momento de que no se permitiría bajo ninguna circunstancia de que donaciones se entregaran directamente, sino que las donaciones, el que las hiciera tenía que entregarlas al ministerio y el gobierno era el que las repartía, pero todo el mundo vio que nadie le hizo caso. Los mismos candidatos políticos hacían las cosas directamente. Los mismos no. El primero que comenzó con eso fue el candidato oficialista. Empezó, pero al final lo terminaron haciendo todos. Sí, claro. Así fue. Indebidamente. Sí. Indebidamente. Y eso de mandar un avión a China. Un avioncito. Sí, entonces tenemos una situación de transición. Sí. Este es el momento para que haya también una comisión de transición en lo que tiene que ver con la gestión del COVID, ¿de acuerdo?
con la gestión, pero una gestión efectiva, que no únicamente involucre al PRM y sus aliados, sino que se aproveche y se abre el abanico y participe ampliamente los diferentes sectores, porque una crisis no se gestiona a partir de la institucionalidad establecida en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Cuando hay una... Por eso se decreta en estado de emergencia. Claro, entonces eso implica que si bien hay que garantizar una comunicación con los afectados, en este caso, por ejemplo, la ciudadanía, pero no es hablando con la ciudadanía que se gestione el tema, diciendo quédese en su casa, ni cosas por el estilo, no, es a través de una gestión, a través de la organicidad social. Es decir, ¿qué es lo que tiene la sociedad como organizaciones? Para decir un caso, ¿verdad? Club de Leones, ¿qué es lo que tiene? ADP, ¿qué es lo que tiene? Organización de Transporte, ¿qué es lo que tiene? Entonces, son esas organizaciones del tejido social las que hacen a través de sus liderazgos parciales y sectoriales que la ciudadanía siga las instrucciones. No puede ser una instrucción directamente del más alto nivel. Pero tú no has mencionado las organizaciones de la salud, las comunitarias, las juntas de vecinos que podrían estar ayudando. Así mismo. Lo extraño es que tengamos 5 meses. Alberto, déjame que él me responda sobre eso. Sí, pero por ejemplo, Juan Bolívar, el caso de las sociedades especializadas. Eso, por ejemplo. O sea, yo te pregunto, ¿cómo es posible que en el marco de una epidemia infectocontagiosa, de la situación que tenemos, entonces el colegio profesional y las sociedades especializadas que saben de ese tema, entonces no están involucradas en el sistema? Sin embargo, las empresas relacionadas con el tema sí son llamadas. Entonces, son cosas que hay que corregir. Relacionadas con el tema, que se crearon para eso. ¿Cómo fue, Juan Bolívar? Hasta empresas que no estaban relacionadas con el tema, porque hay que recordar que la primera licitación del Sistema Nacional de Salud le entregó el 70% a una empresa que se constituyó para suplir eso el día que empezó el estado de emergencia. Bueno, entonces ahí... ¿qué estamos hablando? Ahí ya estamos pasando el límite de lo que es el mismo tema ya de salud, y ya estamos traspasando a la gestión institucional y el componente de la corrupción. Sí, sí. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con ese tema de la corrupción, se entiende entonces, cuando hay actuaciones de ese tipo, por qué en algunos momentos no se quiso inicialmente que hubiera otro tipo de participaciones. Pero es lamentable mucho menos que el Estado asumiera la responsabilidad, porque entonces le iba a quitar el negocio a los compañeros, a los amigos. Y hay que pedir hablando precisamente de la gestión del tema y de lo que sería la gestión híbrida en este tiempo de la transición. Por ejemplo, ahora mismo que se está hablando de 45 días, que supera en 15 días al actual gobierno. Hay 15 días de estos que le tocan al gobierno del PRM, que el PRM y aliados tienen que hilar fino, porque atención, es decir, en este país no es que ha habido un desbordamiento de simpatía por PRM y aliados. Vamos a hablar claro, independientemente de la simpatía. La gente quiere cambio. La gente no quería que siguiera este estilo, ¿verdad? No quería que siguiera este estilo, pero no únicamente no quería que siguiera este estilo. En la gente hay un descreimiento respecto del sector político, y eso no excluye al PRM. Atención, Por lo tanto, lo que hablábamos en aquellas épocas, no sé si tú recuerdas, Juan Bolívar, del denominado voto crítico. Sí. De acuerdo. En el país hay un descreimiento del sector político, hay una serie de entidades sociales y de instituciones que tienen una baja puntuación, una baja consideración en la sociedad, y eso incluye a los partidos. Y eso no excluye, por lo tanto, al PRM independiente y aliados independientemente de esta luna de miel. De manera que el de estos días, de manera que el PRM y sus aliados y su liderazgo tiene que saber que la sociedad tiene una espina en lo que tiene que ver con falta de credibilidad entre la palabra y el compromiso, y que por lo tanto una manera de probar que las cosas se van a hacer de manera distinta es actuar en el momento en el que el país tiene una de sus situaciones más difíciles.
Porque Trujillo llegó cuando el ciclón de San Zenón y resolvió ese tema de la manera que todo el mundo sabe, que en el nivel que se resolvió. Pero esta pandemia es peor que el ciclón de San Zenón. Claro, y que... Roberto, todavía hay tiempo de establecer o de restablecer nosotros tenemos una serie de acuerdos firmados de Estado a Estado con China y la Cámara puede ser, todavía hay tiempo porque seguimos diciendo que no tenemos pruebas, la gente está haciendo cola y 5 días de turno, que no tenemos suficiente laboratorio, que no todavía el ministro anunció anoche que el suministro están buscando todavía vestuario bioético, biológico. Sí, de bioseguridad. Sí, material antiepidémico, equipo antiepidémico. Hay tiempo todavía para contratar en grande con China lo que necesitemos. Ellos tienen suministro ahora mismo. Bueno, si nosotros fuésemos Brasil, yo te diría, probablemente no hay cantidad suficiente. Pero resulta que nosotros somos una población pequeña, Juan Bolívar. O sea, nosotros somos más pequeños que una parte de las ciudades medias de la misma China. Y aquí, si hablamos de pruebas, aquí con adquirir 9 o 10 millones de pruebas, se puede entender que es suficiente. Yo te comentaba, Juan Bolívar, el día pasado, a ti, cuando tú me abordabas para invitarme para este programa, yo te decía que solo en la ciudad de Beijing fueron aplicadas en los últimos 4 días, en este caso 7 días, 12 millones de pruebas. Porque hay que aplicarla masivamente y de manera reiterativa. Para aislar el contagiado. Para identificar los focos de contaminación. Sí. Porque aquí se habla de cerco epidemiológico. ¿Cómo tú haces un cerco epidemiológico si no identificas claramente el foco de la contaminación? Sí. Entonces... O si le dices que hay que esperar 5 días para que le hagan la prueba y después 3 días para que le den el resultado y ellos mientras tanto siguen ahí en la casa. ¿Verdad? Correctamente. Entonces, óyeme Juan Bolívar, la respuesta es sí. Porque sigue saliendo embarques y los puentes aéreos, o sea, embarques para Asia y para la parte más oriental y occidental de Europa, en trenes que se mueven de 9 a 14 días. Bueno, puede y que ser salen que haya desde China. sido una cuestión política y China no le ha vendido también a Estados Unidos cosas. A todo el mundo. A todo el mundo, pero el caso más ilustrativo es el de México. Hay gente que puede decir, bueno, que el gobierno no quería ponerse a disgustar a Estados Unidos en este momento, dándole importancia a China. Pero ven acá, pero Estados Unidos no, yo tengo entendido que también acudió a China para determinados productos y equipos. El presidente Trump agradeció públicamente el apoyo y el envío de donaciones que hizo el presidente Xi Jinping. Claro. Pero yo voy más allá. Si se quiere cubrir cualquier forma, en el sentido de la diplomacia y demás, el mismo gobierno dominicano puede hablar con los Estados Unidos para que hagan una junta. Y dice, bueno, de la parte que te dieron a ti, pues dame un poco a mí, o vamos a ponernos de acuerdo y vamos a comprar entre los dos. Es un tema de dar el paso, ¿comprende, Juan Bolívar? Sí, pero aquí es que uno no puede entender, Roberto, cómo es posible que el Laboratorio Nacional esté dependiendo de una empresa privada norteamericana, que es la que suple los insumos y privilegia, por supuesto, sus clientes viejos, que son los laboratorios privados. Bueno, pero desde el punto de vista real, ya lo que yo pienso, ya no podemos seguir con esta amargura, ¿verdad? De seguirnos quejando, todos nos quejamos, sobre el por qué no lo hizo, etcétera. Es el momento de plantearle cuál es el paso que el gobierno dominicano actual, junto con las comisiones de transiciones, tiene que dar. Y efectivamente, a ese respecto, la Cámara entiende que el gobierno debe adquirir, es el momento de adquirir, junto con los kits de pruebas, tiene que adquirir también unos módulos ambulatorios para la aplicación de pruebas. Y vehículos, es decir, ¿no? Sí, esos son los módulos. Esos son unos módulos. O sea que en lugar de tener que... la gente desplazarse. Sí, o traer las pruebas aquí, para de aquí entonces mandarlas para Dajabón, entonces que se adquieran 40 o 50 módulos, que eso no es costoso para un Estado. ¿Y esos módulos están en el mercado? Está en el mercado y no únicamente los vende China, se venden en Europa también, se venden en Estados Unidos también. Y aparte de eso, tomando en cuenta
que nosotros somos de los pocos países en los cuales la pandemia ha entrado y no se ha aplanado, o sea que aquí todavía estamos ascendiendo, es imprescindible la adquisición mediante cooperación, mediante compra, mediante la fórmula que sea, de unos 30 o 40 hospitales de campaña, que tengan cada uno móvil. Pero en España debe haber disponibilidad porque ellos mismo tienen bajo control la enfermedad y en Italia también. Y Estados Unidos deben de estar desocupando muchos equipos. Claro. Y en Italia también. Y se pueden adquirir tanto por la vía civil como también con las fuerzas militares, porque todas las fuerzas militares tienen hospitales de campaña para el tema de sus operaciones. Entonces, los rusos, Roberto, ¿cómo andan los rusos? Sí, los rusos tienen disponibilidad y en su momento, específicamente en abril, nosotros le sugerimos por escrito al gobierno que se acercara por la vía de la Cancillería o por la vía de nuestro embajador allá en Moscú para solicitarle donación, préstamo o alquiler, como fuera, como hace Estados Unidos, por ejemplo, con Rusia, que Rusia le transportaba en los cohetes de ella a los astronautas, ¿verdad? Equipo, maquinaria de desinfección masiva. Todos los países que tienen plantas nucleares tienen unas unidades de emergencia para desinfección rápida de grandes colectividades, de ciudades grandes, que te desinfectan en horas, te desinfectan una ciudad. Una gran cantidad de camiones, cisternas, etcétera. Ellos tienen un contacto con una cantidad de países, incluyendo Perú, incluyendo México, y las relaciones que todo el mundo sabe que ellos tienen con Argentina, con Venezuela, con Bolivia, con Cuba, y simplemente una cantidad de cargueros de Rusia que están permanentemente de América hasta Rusia, diferentes ciudades de Rusia, traer esos camiones de desinfección para que se encarguen de un trabajo masivo. Eso puede ser regalado, prestado, alquilado, etcétera. En el caso de que no sea comprado, entonces simplemente se traen esos camiones, después que esos camiones se pasan 3 o 4 meses aquí haciendo el trabajo, el tiempo que sea, pues esos mismos aviones de los rusos que vienen a esta zona de Latinoamérica pasan por aquí y se los llevan de nuevo. Pero tiene que haber una voluntad, no se puede dejar el tema al ritmo de la voluntad que estuvo marcando el gobierno hasta este momento. Y la misma, ¿cómo se llama? La misma comisión de transición en la parte del PRM, más las organizaciones sociales y demás, deben de presionar para que se cambie el ritmo y se cambie cualitativamente la composición de los equipos, no únicamente del equipo central, sino que tiene que haber equipos por provincia y tiene que haber equipos por municipio, como en el caso, por ejemplo, mío de Ocoa, que nosotros constituimos una comisión para gestionar eso. Es decir, eso no puede ser que se dirija desde aquí, desde la capital. ¿Y cómo le fue ese ejemplo? Ustedes, de gente de la sociedad, se involucró en el caso de Ocoa en contener, porque Ocoa ha tenido muy pocos casos. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Totalmente, le fue, bueno, Ocoa a este momento lo que tiene son 104 identificados, 104. Sí. 104 identificados nada más y 3 fallecidos, de 3 a 5 fallecidos. Allí hay un tejido social muy fuerte. ¿Y ustedes le están dando seguimiento a esos 104? ¿Esa comisión? Bueno, la comisión como tal, con motivo del cambio de la campaña política en los últimos meses, tuvo que desactivarse como comisión y seguir cooperando individualmente con la Dirección Provincial de Salud. Se sigue haciendo y le siguen dando seguimiento. De hecho, al momento de hoy, la única provincia que hace un boletín diario de lo que sucede allá y de lo que sucede en las provincias de los alrededores es San José de Ocoa. Es decir, ustedes son un ejemplo de que era necesario involucrar a la comunidad. Que no que es necesario, es que es imprescindible, porque este no es un tema administrativo ni policial. Este es un tema de gestión social, Juan Bolívar. Sí. De gestión social. Y la gestión social no se hace de manera individual, se hace a través de organizaciones e instituciones. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Evidentemente que en vez de gestión social lo que hubo fue gestión política, y con ilusión de que eso iba a dar una rentabilidad que el presidente lamentó cuando vio las últimas encuestas y amargamente dijo que no podían ser ciertas porque todo lo que había ocurrido después de marzo no beneficiaba, digo. Bueno, vamos a agradecerle a Roberto Santana, presidente de la comisión de la Cámara de Comercio Dominico-China, por su valentía en exponer con claridad todo lo que ha ocurrido y los esfuerzos fallidos que se han hecho de que el Estado dominicano sumiera el Estado por encima de los negocios, la búsqueda de los recursos necesarios para combatir el COVID-19. Ojalá que eso sirva de lección a las nuevas autoridades. Gracias, papi, también por la invitación. Y bueno, estamos seguimos en contacto porque esto ojalá cambie. Y déjame decirte que no es por falta de voluntad de los mandos técnicos. No, esto arriba, hay muchísima gente que tiene la mejor disposición dentro del mismo gobierno, etcétera. Sí. Y ni qué decir de las organizaciones sociales. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días, porque el estado de emergencia viene y se supone que deberán de adoptarse medidas extraordinarias esta vez entre los dos gobiernos, el futuro y el actual. Pero el estado de emergencia no es un tema que se resuelve con medidas policiales. No, pero claro que no, eso lo hemos dicho aquí. La policía está haciendo más de lo que ella puede hacer, hablando claramente, pero este no es un tema, policial, ni es un tema administrativo, claro. Este es un problema que hay que empoderar a todas las organizaciones sociales, a todas las juntas de vecinos, a todos los sindicatos, a todas las asociaciones, a los ayuntamientos. Y que ellos ejerzan su liderazgo individualmente. Bueno, pausamos.